Altera Vox, literatura y reflexión. Bradbury no habla de Marte, habla de nosotros, de nuestras ruinas morales, de la nostalgia de una humanidad que siempre repite sus errores incluso bajo otro cielo. Bradbury no escribió sobre el futuro, escribió sobre la memoria. En Crónicas Marcianas, los cohetes que parten hacia Marte no escapan del planeta azul, sino de la culpa, del tedio, del vacío interior que el progreso no pudo llenar. Y cuando llegan, lo arruinan todo otra vez. Porque como escribió Nietzsche, quien huye de sí mismo no escapa a ninguna parte. Marte, en la pluma de Bradbury, es un espejo. En él vemos reflejado el fracaso de nuestra civilización. Un mundo que destruye lo que toca, incluso cuando toca el polvo de las estrellas. Los marcianos son sombras, sueños, culturas desaparecidas bajo la arrogancia de quienes creen que la técnica sustituye a la conciencia. Y eso mismo hicieron los colonos de Marte. Levantaron sus suburbios, sus templos vacíos, sus televisores, y destruyeron, sin quererlo, la poesía de otro mundo. El hombre moderno, incluso en Marte, sigue prisionero del mismo error: creer que el futuro redime el presente, que la máquina curará la tristeza. Pero la tristeza no se cura con metal. Marte no es solo un planeta, es la metáfora del olvido. El color rojo es el del deseo, la sangre, la culpa, y es también el color de la advertencia. Bradbury vio antes que nadie lo que Heidegger llamó la pérdida del habitar. El ser humano se volvió huésped de su propia creación, desplazado por los objetos que fabricó. En lugar de encontrarse, se exilió. Marte es ese exilio, el intento de habitar un lugar sin pertenecer. Y así, mientras los marcianos desaparecen, lo que muere no es solo una raza, sino una posibilidad de ser distintos. Cada colono que llega destruye sin saber, como si la tierra y su violencia fueran contagiosas. Bradbury nos advierte: no importa cuánto avancemos si seguimos siendo los mismos. La colonización marciana de Bradbury es una parábola del siglo XX y del XXI. El capitalismo tecnológico prometió un nuevo paraíso, pero lo que nos dio fue una soledad más sofisticada. La pantalla reemplazó al diálogo, el consumo reemplazó al sentido y el ruido reemplazó al silencio. Zygmunt Bauman lo definiría así: la modernidad líquida disuelve las certezas, pero deja intacta la ansiedad. Esa ansiedad habita a los colonos de Marte igual que a nosotros. El miedo a quedarnos sin estímulos, sin novedades, sin distracciones. Marte es el espejo donde se proyecta nuestra huida constante de la introspección.
En los últimos relatos del libro, cuando la Tierra ha sido arrasada por la guerra, los pocos sobrevivientes miran el reflejo de sus rostros en el agua marciana y dicen: nosotros somos los marcianos. Es el momento más bello y trágico de toda la obra, porque en esa frase se resume toda la filosofía de Bradbury, la imposibilidad de escapar de lo humano. El mito del progreso ha sido un espejismo. Avanzamos hacia las estrellas, pero seguimos sin entendernos. Y mientras Marte duerme bajo su cielo de cobre, la humanidad vuelve a repetir su historia. Esta vez más lejos, más sola, más perdida. Crónicas Marcianas no es un libro de ciencia ficción, sino un poema moral, una advertencia escrita con la tinta melancólica de quien amaba los libros, los niños, los sueños, y temía verlos extinguirse. Bradbury nos deja una pregunta que todavía arde como un pequeño sol rojo. ¿Podremos habitar un nuevo mundo sin haber aprendido a habitar nuestro propio corazón? Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.